La gente no conoce los propósitos de Dios. Solo piensan que el propósito es ser salvos. Job tenía un entendimiento extraordinario. Job tenía un entendimiento extraordinario, y aunque no es mi clase enseñar Job, lo vamos a ver otro día en el nombre de Jesús. Nos da una gran lección. Job aprendió a recibir el bien de Dios y el mal de Dios. Amén. Qué serio Job. Qué serio Job. Pero te das cuenta, solo vimos esta historia porque Satanás tiene un carácter blasfemo. Aquellos que son del diablo no reciben los juicios de Dios. Así como Satanás blasfemó cuando Dios lo expulsó del cielo, por favor te ruego que estudies Apocalipsis, estudies las copas, las trompetas y los sellos, donde Dios derramará su ira. ¿Y sabes qué hacen en el mundo cuando reciben las plagas? Blasfeman el nombre de Dios y no se arrepienten de sus obras, así como lo hizo Satanás. Aquellos que son hijos del diablo no aprenden a recibir los juicios de Dios. Yo te pregunto, ¿y qué haces tú cuando todo va mal? ¿Qué haces tú cuando lo pierdes todo? ¿Qué haces tú cuando las cosas van mal? Pierdes empleo, vienen enfermedades, vienen problemas. ¿Sabes qué hizo Satanás cuando Dios le juzgó por su pecado? Blasfemó. ¿Qué haces tú cuando Dios te juzga por el pecado? Porque Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Amén. Ay, amados, necesitamos que Dios nos enseñe y nos instruya. Amén. Así que estoy hablando del diablo y de lo que pasó en el cielo, porque el propósito de Jesús vino con dos propósitos. Él vino a cumplir dos propósitos: reconciliar las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Amén. Jesús vino para limpiar la contaminación que la rebelión del diablo hizo en el cielo. Aleluya. Esa sangre preciosa tuvo que ser derramada, no solo para limpiar la tierra, también para limpiar los cielos. Así que, hermanos, cuando Satanás se levanta en contra de Dios, el Padre decide expulsarlo, pero decide algo extraordinario. Hermanos, ¿cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Satanás iba a revelar? ¿Será que Satanás se reveló y Dios dijo, ay, Dios mío? No, no es el Dios mío, ¿verdad? Pero ¿será que Él dice, ay, 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 ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se me reveló. No, hermano, no. Dios sabe el principio y el fin, porque Él es el principio y el fin, hermanos. La Biblia dice, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. No había pecado Adán cuando ya estaba determinado que Jesús muriera en la cruz. Eso se llama presciencia. Dios conoce todas las cosas antes que sucedan. ¿Sabes que Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar? Amén. ¿Sabes que Dios sabe quién le va a recibir y quién no? ¿Sabes que Dios conoce quién va a creer en Él y quién se va a apartar? Dios conoce todas las cosas. Él es omnisapiente. Él todo lo sabe. Él es omnipresente. Él está en todas las partes. A mí me encanta, me produce tanta alegría ver la sabiduría de Dios. Y oro que el Señor te abra hoy los sentidos. Lo que estás escuchando es parte de la historia más maravillosa del mundo, porque habla de Jesucristo. ¿Qué decidió el Padre cuando Satanás, y aquí ya vamos al propósito de la tierra, cuando Satanás, hermanos, miente acerca de Dios? Hermanos,
¿Qué haces tú cuando alguien habla mal de ti? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo? Ronnie, imagínense. Ronnie, perdón, voy a usarte de ejemplo. Así que vengo yo y digo, no, ustedes no saben, Ronnie es así, y empiezo a hablar mal de él. Y él es así, 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 así. ¿Cómo se siente Ronnie? ¿Contento? ¿No es cierto que uno quisiera defenderse? ¿No es cierto que cuando a uno lo calumnian, uno quisiera decir, no, no es así, él está mintiendo, él está mintiendo? Ay, hermanos, estábamos con mi hijo, nos metimos a una gasolinera y una señora, por ir viendo su celular, no, hermanos, vio que íbamos nosotros pasando y nos pegó. Y bueno, se baja, le tratamos de explicar que ella había tenido la culpa, que iba viendo el celular, no quiso aceptar, así que llegue la policía. Y cuando llega la policía, esta mujer empieza a decir, ellos me están insultando, me dijeron, y empieza a decir un montón de mentiras, hermanos. Vieran qué feo se siente ser uno acusado delante de la autoridad y la autoridad no sabe nada. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, ella es la que tuvo la culpa y los policías nos dieron la razón a nosotros, gracias a Dios. Pero verá qué horrible es ser acusado y tú, ¿qué le puedes decir? Así que quiero que te pongas a pensar en el Padre, que es bueno, santo, justo, bondadoso, misericordioso. Y ahí está el diablo diciendo, Él no me ama, Él no es justo, porque Él me está expulsando, Él me está juzgando, Dios no es bueno. Y Dios se quedó callado. Dios dejó que el diablo hablara todo lo que quería, porque su plan era revelarse a sí mismo a través de su Hijo. Él decidió crear la tierra como un espectáculo, hermanos. Dios decidió crear la tierra como un espectáculo para que los ángeles se dieran cuenta quién es Satanás, para que Dios revelara a los ángeles quién es Él, qué es lo que le pasa a alguien, mis amados hermanos, cuando sigue a Dios, y qué es lo que le pasa a alguien cuando es rebelde y quebranta la palabra de Dios, y qué es lo que sucede cuando alguien pide perdón, y qué sucede cuando alguien no acepta el castigo de Dios. Por favor, Proverbios capítulo 27, verso 11. Estamos estudiando el propósito de Jesús. Porque el nuevo pacto, hermanos, será el medio para alcanzar el propósito de Dios. Aleluya. Proverbios 27:11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Aleluya. ¿Sabes cuál fue el plan maestro de Dios? Él sabía que se iba a revelar Satanás, pero Él decidió, para revelarse a sí mismo, Él decidió que quien lo iba a revelar era Jesucristo, cuando Jesucristo viniera a la tierra. Aleluya. Entonces, cuando Jesús viene, hermanos, a la tierra, Él no viene solamente con el propósito de morir por los pecadores. Jesús viene, claro, a morir por los pecadores, pero Él vino para revelar al Padre. Aleluya. Él vino para revelar al Padre, porque Satanás contaminó el cielo con sus mentiras. Entonces el Padre decidió no defenderse. El Padre decidió revelarse a través de su Hijo. Por eso Jesús decía, las palabras que yo os hablo no son mías, son las del Padre. Por eso decía Jesucristo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre.
Jesucristo vino a revelar al Padre, el amor del Padre, la misericordia del Padre, la bondad del Padre, pero también la justicia del Padre. Amén. Aleluya. Jesús entonces tiene doble propósito. Él viene para revelar al Padre y morir por los pecadores. Sí, amén. Aleluya. Amén. Por favor, cuando tengan tiempo, lean Juan capítulo 14. Felipe se le acerca al Señor Jesús. Esta historia está en el capítulo 14 y puedes leerla desde el versículo 6 en adelante. Jesús está hablando y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y le está hablando en ese momento, mis amados hermanos, cuando le dice Felipe: Señor, ¿sabes qué? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? Señor, ya hemos recibido tanta bendición contigo, pero ¿sabes qué? Muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor Jesús a Felipe: ay, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Aleluya. ¿A quién vino a revelar Jesús? Al Padre. Al Padre. Hermanos, Jesucristo no solo es hombre, Dios se hizo carne, porque Él venía a revelar al Padre. Quiero repetirte esto: Dios se hizo carne para venir a revelar al Padre. Muchos no han entendido esta preciosa verdad. Las religiones falsas, las sectas, dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dicen que Jesucristo es un profeta. Pero la palabra de Dios dice que Él es Dios hecho carne. Amén. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en la profecía de Isaías, Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Escucha, que traducido es Dios con nosotros. Dios se hizo carne a través de Jesucristo. No fue solo un hombre, el Hijo de Dios, quien murió. Dios murió por ti y por mí, hermano. Aleluya. Así que Dios vino a morir, porque la comisión de Jesucristo era revelar al Padre, no solo morir por los pecadores. Por favor, ve conmigo a primera carta de Timoteo y mira lo que Timoteo dice acerca de lo que Pablo le escribe a Timoteo acerca de el misterio de la piedad. Anótalo, no es ministerio, es misterio de la piedad. Vamos a darnos cuenta que la iglesia, en su tiempo lo vamos a ver, somos administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1 así dice. Y este es uno de esos misterios. Verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Escucha esto? Dios fue manifestado en carne. ¿Oyeron? Sí, amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne. Hermanos, Dios se manifestó en carne por medio de Jesucristo.
Y Él anduvo sanando, haciendo milagros, haciendo maravillas. Él perdonó a los adúlteros, perdonó, hermanos, a borrachos. Él hizo tantas obras de misericordia. Aleluya. Porque Él vino a revelar el amor del Padre, la justicia del Padre. Él vino a revelar quién era el Padre. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, si Dios hubiera destruido en ese momento a Satanás, los ángeles no hubieran estado convencidos de que Dios es bueno. Ellos no sabían acerca de la misericordia de Dios. Ellos, hermanos, no tenían entendimiento acerca de la misericordia divina del Señor. Y Dios, ya vas a darte cuenta, Dios decidió, hermanos, en su infinita bondad, que el hombre fuera escogido para a través de él glorificarse y mostrar su misericordia. Tú y yo hemos sido escogidos, mis amados hermanos, para revelar la misericordia de Dios. Dios no quiso revelar la misericordia a los ángeles. Dios determinó que en este espectáculo llamado tierra, Dios iba a mostrar su misericordia por medio del hombre. Y este espectáculo lo iban a ver los ángeles. Aleluya. Mira qué interesante, hermano. Por favor, no te pierdas, no te pierdas. Ya vamos a regresar a Timoteo. Mira este verso extraordinario en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, por favor. Qué interesante estas palabras. Dios, hermanos, decidió montar ese espectáculo. Capítulo 4, primera, verso 9. Porque pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Hermanos, ¿podemos leer juntos la última parte del verso en voz alta? Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? Porque Él quiere que la maldad llegue a su colmo, porque después la va a juzgar. Mira qué tremendo, hermanos. Por eso es que muchos hoy se confunden, hermano. Porque en el nuevo pacto el juicio por el pecado es al final. Por eso muchos hermanos adulteran, matan, y Dios no. Pareciera que Dios no hace nada, ¿verdad? Y por eso la gente se confunde, porque es el tiempo de misericordia. Hermanos, no era así la ley. La ley no era el tiempo de misericordia. En la ley, hermanos, el que adulteraba lo mataban a pedradas, hermano. ¿Sabías qué le hacían a la hija del sacerdote que fornicaba? La quemaban. Hermanos, la ley no fue un sistema para mostrar la misericordia de Dios. Fue el sistema para mostrar la santidad y justicia de Dios. Este espectáculo tiene diferentes telones, diferentes escenas, ¿ya? La ley fue la escena de Dios para mostrar la justicia de Dios. No se acerquen al monte, porque el que se acerque al monte se muere. Y si animal entrara, un dardo y se muere. Usa tocó el arca. ¿Y qué le pasó? Murió. El sacerdote solo podía entrar, hermanos, al tabernáculo una vez, al lugar santísimo al año. Y si entraba con pecado, se moría. Podía entrar solo con sangre, porque la ley reveló la justicia de Dios, la santidad de Dios, la terrible santidad de Dios. Yo les pregunto, ¿será que Dios ha cambiado? No, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Escucha, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo
Lo que pasa que en la ley reveló la justicia y la misericordia. No reveló, perdón, la misericordia. Solo la santidad y la justicia. La misericordia, ¿qué le iba a revelar? Jesucristo a través del nuevo pacto. Aleluya. Aleluya, hermanos. Entonces tú y yo, hermanos, debemos de sentirnos dichosos, porque el nuevo pacto es el plan de Dios para mostrar su favor y su misericordia. Claro, pero muchos han malentendido la gracia de Dios y creen que la gracia es tolerar el pecado, y creen que no, si no importa hoy lo que hagas, ya Jesús murió, vamos a ser salvos, siempre salvos. Personas han dicho, no importa que tú estés en el hecho del adulterio y fornicación, viene Cristo y te vas con Él. Hermanos, eso es mentira. La Biblia no dice así. La gente, como no ha entendido el nuevo pacto, cree que la salvación no se pierde. Ya vas a ver lo que dice la Biblia. Dios no ha cambiado. Si no perdonó al diablo y lo echó del cielo, si aún a su hijo no perdonó y lo clavó en la cruz, ¿crees que tú vas a perdonar al que practique el pecado? El que practica el del pecado es del diablo, dice la Biblia. Pero la gente no conoce los planes de Dios, no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios, solo un mensaje superficial, no conoce las profundidades de Dios. Necesitamos tener entendimiento y sabiduría acerca del nuevo pacto. Entonces la ley era una dispensación diferente, hermanos. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia. Pero la gente cree que en la gracia ya no hay que guardar mandamientos, porque estamos en la gracia. Jesús pagó todo y ya nosotros solo tenemos que recibir los beneficios de Dios. No es cierto, eso es mentira. Dios no ha cambiado. Aquel que practique el pecado, Dios lo va a juzgar y lo va a mandar al infierno. Sí, amén. Lo que pasa es que en la gracia el juicio por el pecado es hasta el final de la dispensación. Hermanos, necesitamos estudiar la Biblia. Sí, amén. Qué bueno que ustedes quieren empezar un instituto bíblico. Alabado sea el Señor, hermanos. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiero mostrarte algunos aspectos. Por favor, Efesios, vámonos a la palabra de Dios. Quiero mostrarte varias cosas. Efesios capítulo 5, por favor. Pablo les está explicando que caminen en amor. Solo para muestra un botón. No lo voy a hacer oral. Esta clase solo es introducción. No ha entrado todavía al nuevo pacto. Solo estamos en la introducción, porque necesito establecer un fundamento para que tú sepas que el nuevo pacto es para que Dios te convierta en santo, justo, sin mancha, una iglesia gloriosa. Pero necesitas entender la verdad del nuevo pacto. Si no, solo vas a creer en Jesús y vas a ser un niño espiritual, y no vas a crecer ni madurar, y no vas a vencer el pecado. Por eso hay que tener entendimiento. Efesios capítulo 5. Mira lo que el apóstol dice. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mire el verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Hay herencia para los idólatras? No, hermano, no. Aquel que es idólatra debe de arrepentirse de sus pecados. El ladrón debe de arrepentirse de sus pecados. Hermano, Dios no va a salvar a aquel que practique el pecado. Mira el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque
Por estas cosas, ¿qué viene? La ira de Dios. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ah, ¿derrama Dios ira? Sí, amén. Claro. El problema es que no la derrama ahorita, porque Dios ha dejado en este espectáculo derramarla al final. Siento del Señor enseñar algo. Hermano, por favor, ora por tus hijos, porque estamos en una dispensación donde Dios va a juzgar no solo el pecado de esta generación, sino el pecado desde Abel. Estamos en una generación donde Dios va a manifestar la ira de Dios, las plagas, las trompetas, las copas. Dios va a manifestar su ira y va a castigar el pecado, porque el mundo va a llegar al colmo de la maldad. Pero cuando las tinieblas vengan sobre la tierra, dice la Biblia, sobre ti amanecerá Amén. la gloria de Jehová. Amén, amén. Cuando la noche sea más oscura, así también vendrá el avivamiento poderoso de Dios. Santo Señor. Pero hermanos, preparémonos, porque lo que está por venir es horrible. Es horrible. Porque Dios va a juzgar el pecado, no solo de esta generación, sino todos los pecados desde Abel. Mire, hermano, la gente no lee la Biblia. Bueno, y si la lee no la entiende a veces, porque necesitamos ser enseñados. Benditos aquellos que son humildes para aprender, hermanos. ¿Sabes que es un gran error pensar que el Espíritu Santo me va a enseñar todas las cosas cuando yo no he crecido espiritualmente y ni siquiera conozco cómo habla Dios? Hermanos, un día, cuando crezcas y madures, el Espíritu Santo te va a poder guiar a toda la verdad. Te lo voy a poner así. Agarra a un bebé de 3 meses y dile, ahí tiene el libro para aprender. Léalo y haga todo lo que quiera y lo que dice el libro. ¿Y qué va a hacer el niño? ¿Tú crees que va a poder aprender? Si ni siquiera sabe leer, hermanos. Así, si no somos enseñados e instruidos, aunque leamos, yo sé que Dios puede revelarte, pero el plan de Dios es glorificarte mandando maestros de justicia a enseñarte. Sí, amén, amén. Venía el príncipe, un eunuco, hermano, principal de Candace, y venía leyendo el profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca y no dijo nada. Amén. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y cuando Felipe lo oye leer, le dice, ¿entiendes lo que lees? Ay, le dijo, ¿y cómo voy a leer si nadie me explica? Necesitamos, hermanos, que alguien nos enseñe. Amén. Benditos aquellos que son humildes y se dejan enseñar, Amén. porque Dios les va a enseñar. Amén. Aleluya. Sí, amén. Mis amados hermanos, Dios en la gracia va a juzgar al pecado al final de la gracia. Muchos hoy en día no se dan cuenta que están ahorrando ira. Voy a repetirlo. Muchos no se dan cuenta que están ahorrando. Así como se ahorra dinero, se puede ahorrar ira. Léelo en la Biblia, hermano. Romanos capítulo 2, por favor. Mira lo que dice la Biblia. Hermano, ¿sabes por qué Dios va a derramar tanto su ira en esta generación? Porque en esta generación Él ha decidido mostrar su misericordia primero. Y cuando alguien no reciba su misericordia, vendrá el juicio de Dios. Dios ha decidido mostrar su misericordia al hombre. Y debido a que en esta época Dios muestra su amor, su misericordia, así también por no aceptar esa misericordia y amor, porque no es nada sencillo que Dios haya muerto en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la Biblia acerca de ahorrar ira. Romanos capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 1.